Hoy día vamos a hablar sobre el tema de sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Y vamos a ver los paralelos de cómo este sacrificio de Jesús nos da también esa nueva oportunidad de un nuevo comienzo. Nosotros podemos ver en Génesis, yo tengo muchos versículos el día de hoy, así que si tienen una esfera a buena hora, si no, la mayoría están aquí en el boletín. Yo no sé si vamos a alcanzar a revisar todos, porque son bastantes, así que me tenga mucha paciencia. Pero para mí esto es uno de mis temas favoritos, y como debe ser para todo cristiano, porque este tema de la sangre de Jesús es lo que nos da esa nueva vida. Podemos ver desde el mismo Génesis, en Génesis 3, capítulo 7 a versículos 11, podemos ver la caída del hombre. Y hemos hablado de esto en muchas ocasiones anteriores. Cuando el hombre, Adán y Eva, toman la decisión de ir por su lado, de tratar de vivir su vida separados de Dios. Ellos tienen esa tentación, dicen, no, yo también quiero ser igual a Dios. Yo también quiero tener ese conocimiento de bien y de mal. Yo mismo quiero ser como Dios. ¿Y qué pasó? Entraron en la rebeldía y en pecado. ¿Y qué pasa con la caída del hombre? Podemos ver en ese relato en Génesis, anotarán eso de Génesis 3, 7, 11 y pueden leerlo después. Podemos ver que el hombre, al entrar en pecado, se dio cuenta de una cosa. Se dio cuenta que era desnudo. Y se dio cuenta que se había separado de Dios. La Biblia habla que antes de Génesis, Dios bajaba por el jardín, por el huerto todos los días. Y compartía tiempo con Adán. Y caminaba. Y tenían comunión. Y de pronto Adán cae en rebeldía con Eva. Y un día de esos Dios baja. Y los dos se esconden. Y buscan retraerse de la presencia de Dios. Porque ellos saben que ya están desconectados. Y Dios dice, ¿dónde estás, Adán? Y Adán dice, me fui a esconder porque yo sabía que estaba desnudo. Yo sabía de mi condición, de mi pecado. Y a través de eso entró a la humanidad no solamente muerte espiritual, sino también muerte física, esa separación de Dios. Este desnudez es el símbolo del pecado. Es el símbolo de reconocer que necesitamos nuevamente ser cubiertos. ¿No es cierto? Si vamos a la Biblia, Génesis 3, 21, habla de que Dios, el Señor, hizo ropa de pieles para el hombre y la mujer y les vistió. Ojo, para hacer eso, para hacer ropa de su piel, ¿qué fue necesario? Matar el animal. Y para matar el animal y para quitar esa piel, ¿hubo qué? Un derramamiento de sangre. No sé si lo han hecho alguna vez, pero cuando quitas piel de un animal es una experiencia sangrienta. No es así muy limpio, muy bonito. Todos nosotros, estamos bajo esa condición de pecado. Y nosotros no podemos vivir desconectados de fuente de vida. ¿Por qué vino muerte a través del pecado? No sé si han visto, pero cuando cogen una fruta de un árbol o de una uva de una viña, el momento que desconectas de esa fruta de la viña, poco a poco eso empieza a morir. Ya empieza ese proceso de muerte. Y lo mismo pasó cuando el hombre entró en el tema de pecado. Nos desconectamos del fuente. Es como tener un electrodoméstico que no está enchufado a la pared. No te sirve para nada. Por más que aplastes los botones del microondas, si está desconectado del fuente, no sirve de nada. Y lo mismo pasa con nosotros. Cuando estamos en esa condición de pecado, estamos desconectados del fuente. La fuente de vida que es Dios.
Y no es un tema de venganza de Dios, simplemente es una consecuencia de estar desconectado. Muerte es la consecuencia natural de estar desconectados de esa fuente. Lo lindo es que desde el inicio, yo creo que Dios, siempre hay muchas bromas en contra de los abogados. Yo no soy abogado, yo sí estudié algunos temas de derecho, pero hacemos muchas bromas en contra de los abogados. Pero yo creo que Dios fue un buen abogado, porque desde el inicio Él sabía, hay una consecuencia natural, pero como buen abogado yo voy a buscar una salida por acá. Si la muerte es necesaria como consecuencia del pecado, yo voy a dar un sustituto por el hombre, porque le amo, le quiero a la humanidad y quiero dar ese sustituto. Y desde el inicio podemos ver en Génesis y en muchas partes del Antiguo Testamento que Dios dio ese sacrificio, ese propicio. En Génesis 3:21 vamos a leer esto. Ya lo leímos. Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Si vamos a Hebreos 9:22, dice que pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Nuestro pecado exige una muerte. Y ojo, la compensación de nuestro pecado, no podemos nuevamente ponernos en relación correcta con Dios a través de buenas obras. Muchas ocasiones intentamos, pero nuestras buenas obras jamás nos pueden poner en buena condición con Dios. En Isaías 64:6 dice: todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia, todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Vivimos bajo este efecto de pecado, estamos separados de Dios. Nuestras buenas obras no pueden llevarnos de nuevo a tener una relación correcta con Dios. Nuestra situación exige muerte, y si es que yo doy mi vida en cambio de mis pecados, muy bien, yo ya morí, pero desde el inicio cuando el hombre cayó, Dios ya había preparado un plan. Ya había preparado el plan. En Levítico 17, versículo 11, dice: la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se le he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Mire eso, nuevamente es Dios siendo este buen abogado, dice: a pesar de todo, les he dado esta otra salida. Miren en Romanos 6:23, dice: la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, mientras la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y más allá en Romanos un poco antes, en Romanos 3:23, dice que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Todos. Y no sé de ustedes, pero es a diario en mi caso. Este tema de la vida cristiana no se trata de que algunos somos mejores que otros. Esta condición de vivir bajo los efectos del pecado es una condición universal para todos nosotros que somos seres humanos.
Todos vivimos bajo esa condición. Y muchas veces en la iglesia pensamos, la persona que está al frente hablando, o la persona que está dirigiendo la alabanza debe ser más espiritual, y seguramente Dios le quiere más. Todos estamos en la misma situación de necesitar un Salvador. Las buenas noticias es, como ya dije, Dios en el Antiguo Testamento siempre había provisto esta solución del sacrificio de los animales. Eso era un sacrificio o una solución temporal. Era una solución imperfecta, porque al matar el animal, claro, era un animal inocente, no tiene nada que ver con nuestros pecados, pero no es algo permanente. Ese sacrificio cubre quizás ese momento, ese pecado. Y el pueblo de Israel durante muchos miles de años llevaba todos los años ese rito de seguir sacrificando los animales. Vivían bajo ese efecto de pecado, vivían separados de Dios, y ese sacrificio del animal era como algo temporal. Les cubría en ese entonces, les satisfacía esa necesidad de cubrir el tema del pecado, pero no era el sacrificio perfecto, y nunca fue el diseño perfecto de Dios para la humanidad. En Romanos 6, versículos 6 y 7, dice: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, hablando de Cristo, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. En todo el Antiguo Testamento podemos ver que el sacrificio animal no era perfecto. Y podemos ver en Hebreos cuando habla de que antes de que venga Jesucristo, el pecado se transfirió de una persona a ese animal que era un sustituto. En Hebreos 10, versículos 1 a 10, por favor, vamos allá. Esto es una sección de escritura un poco largo. La ley, hablando de todo este sistema que Dios había instaurado en el Antiguo Testamento del sacrificio de animales. La ley es solo una sombra de lo que viene, mas no la presencia misma de la realidad. Eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a nosotros. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todos, ya no se habrían sentido culpables del pecado. Pero estos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni sacrificios ni holocaustos por el pecado. Y Cristo dijo: aquí me tienes. He venido, Dios, a hacer tu voluntad. Primero Cristo dijo en versículo 8: sacrificios y ofrendas, holocaustos y expiaciones no te complacen, ni fueron de tu agrado. Y en versículo 9 dice: aquí nuevamente Cristo dijo: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. En virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Voy a leer versículo 10 de nuevo. En virtud de esa voluntad de Cristo somos santificados
mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Este tema del sacrificio de Jesús, si nosotros pausamos un minuto para procesar este tema, estamos hablando de que estamos viviendo todos bajo el efecto del pecado. Esa consecuencia del pecado exige una muerte. Nosotros no somos capaces, a pesar de nuestras mejores intenciones, de nuestras buenas obras, de ponernos a nosotros en condición nuevamente con Dios, en ese lugar de tener relación con Él. Dios da una solución temporal de sacrificio de animales, pero dice, no, esto no es perfecto, no es suficiente para mí. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Manda a su Hijo, siendo Dios mismo, en forma de hombre. O sea, procesamos esto un minuto, que Dios mismo toma la forma de un hombre y se hace carne y hueso, con un único propósito. Tenía un único propósito Jesús, era de venir y derramar su sangre. Jesús vino específicamente para ser sacrificio para nosotros. Y era ese sacrificio que nos purificó nuevamente delante de Dios. En Juan 1:29, antes de que muriera, cuando estaba ya por bautizarse, el mismo Juan el Bautista vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de madero, en un madero. En Pedro 1, el primero de Pedro, 2:24 dice, él mismo, hablando de Jesús, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivimos para la justicia. Por sus heridas nosotros somos sanados. Amén. Vamos a otro. En Filipenses 2:8, hablando de Cristo, dice, se manifestó como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Jesús mismo hablando en Mateo capítulo 26, versículo 28, dice, esto es mi sangre del pacto, que es derramada para muchos, para el perdón de pecados. Él ya sabía, vino con ese propósito y nada más. El único motivo de la venida de Jesús era para hacerse sacrificio para ti, para mí, para toda la humanidad. En Hebreos capítulo 9, hablando de Jesús, dice que entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, directamente en la presencia de Dios. No lo hizo con sangre de animales, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Más allá, en versículo 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Cuando nosotros hablamos del tema de la sangre de Jesús, estamos hablando del contrato que nos compró. Estamos hablando de una transacción, estamos hablando de una compra-venta, si quieren. Jesús vino y con el precio de su sangre nos compró a nosotros.
Y esa compra-venta ya no nos da derecho a nosotros a tener el reclamo sobre nuestra vida. Nosotros fuimos rescatados por un precio sumamente alto. Y es a través de esa sangre que nosotros tenemos, no solamente la salvación y el perdón de nuestros pecados, sino esa sangre preciosa de Jesús, cuando Él se derramó todo en esa cruz, nos compró sanidad. En Romanos podemos ver que es a través de su sangre que nos ha comprado la oportunidad de tener una mente transformada, una forma de pensar completamente diferente. También en Juan habla Jesús de que nos ha venido a dar vida y vida abundante. Esa sangre nos compra no solamente salvación, sino también vida abundante. Nos compró una nueva forma de vivir, un nuevo modo de vida. Y nos ha comprado la victoria sobre el enemigo y sobre los efectos de vivir bajo el pecado. Nosotros ya no vivimos en esclavitud. Ya no somos esclavos a esa naturaleza pecaminosa que antes tuvimos. Sí, es muy cierto, a veces en el día a día caímos y necesitamos nuevamente ser levantados. Pero por la gracia de Dios y por esa sangre que Él derramó, podemos nuevamente levantarnos, quitar el polvo y seguir caminando en victoria. Amén. Y como esas familias en esa serie de televisión, que simplemente fue la gracia de estos productores de televisión de llegar y darles ese nuevo inicio, así mismo es con Jesús. Es un regalo que no puedes hacer nada para merecerlo, no es algo que puedes hacer para ganarlo, simplemente es un regalo de Dios para nuestras vidas. Esa sangre de Jesús, tan preciosa que nos redime, nos lava, nos da victoria y nos da un nuevo comienzo. Deberíamos siempre vivir muy conscientes del precio que Jesús pagó por nosotros. Para en nuestras vidas tengamos esa decisión y esa voluntad de caminar dignos del sacrificio. No porque a través de eso vamos a merecerlo más, sino de ser un ejemplo para otras personas que pueden también recibir de ese regalo. Amén. Vamos orando para ir ya cerrando. Jesús, nosotros vivimos siempre eternamente agradecidos por ese sacrificio que tanto necesitamos, que para nada merecemos, sino que estamos tan agradecidos porque tú has venido a darnos libremente ese sacrificio de tu cuerpo. Señor.